Hola, ¿cómo les va? Les saludo con mucho afecto. Gracias por continuar con este audiolibro que es el Medicina, Cáncer, Trastornos y Soluciones. Ahora vamos a ver, a continuar viendo los problemas mentales del ser humano, del cerebro y de sus afectaciones. Miren, vamos a empezar, por ejemplo, con un síndrome del Lennox-Gastaut, que es una epilepsia con síndrome de Lennox-Gastaut. Es una forma difícil de tratar de epilepsia infantil que aparece entre 2 y, no sé, 6 años de vida. Los síntomas que se presentan son, por ejemplo, convulsiones frecuentes y diversas, por supuesto. A menudo se acompaña, no sé, con retraso mental y problemas conductuales. En este caso, de inmediatamente debe utilizarse, por ejemplo, algunos medicamentos, por ejemplo, el valproato y las benzodiazepinas. Eso quiere decir, por ejemplo, el clonazepam, el nitazepam y el clonazepam. Eso ya depende mucho del médico que lo vaya tratando, ¿no? Y se deben elegir, por ejemplo, en función de los tipos de crisis más frecuentes. El fenobarbital y la primidona pueden empeorar, por ejemplo, el cuadro, ya que causan somnolencia. O sea, para las ausencias, por ejemplo, se emplea la etuzoximida, por ejemplo, o también dos o más anticonvulsivantes, ¿de acuerdo? Vamos a ver con otro trastorno del cerebro. Se llama, por ejemplo, el cráneo con hipertensión intracraneal idiopática. Mire, la presión adentro del cráneo es más alta de lo normal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas en este caso? Van a tener, por ejemplo, dolor de cabeza detrás de ambos ojos, que empeora en las mañanas, y con el movimiento del esfuerzo del ojo. También se les puede presentar, por ejemplo, náusea, vómito o mareos. También pulsaciones o zumbidos en los oídos. Se pueden presentar también puntos ciegos temporales en uno o ambos ojos, por ejemplo, una visión borrosa o doble, también por pérdida de la visión. Otra cosa, por ejemplo, es la dificultad para ver con la visión periféricas, sí, o sea, una visión túnel, ¿de acuerdo? Esto puede presentarse con algunos problemas. Por ejemplo, cuando la persona es obesa, o tiene exceso de peso, o también está consumiendo demasiada vitamina A o triamina. Otra cosa son ciertos medicamentos también que pueden pueden promocionar, estos son como los esteroides, ¿de acuerdo? La tetraciclina o píldoras anticonceptivas. Este, mm, También se puede presentar, por ejemplo, condiciones médicas, como qué, como la hipertensión o la apnea del sueño. Cuando hay un problema en el cráneo con hipertensión intracraneal idiopática, básicamente, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir con otro problema, es la hipófisis con hipotituarismo, ¿de acuerdo? La hipófisis no produce cantidades normales de algunas o de todas las hormonas. Ustedes el paciente que tiene ese trastorno va a padecer, por ejemplo, dolor abdominal, disminución del apetito, disminución del interés sexual, por ejemplo, en los hombres, una incapacidad para secretar leche en las mujeres, por supuesto, también una fatiga, dolor de cabeza, infertilidad, por ejemplo, en las mujeres, falta de líbido también en las mujeres. Otra cosa es la pérdida del vello público o axilar, una pérdida de vello facial o corporal en los hombres, por ejemplo, ¿no?
En cuanto a la presión arterial, se va a mostrar baja, una sensibilidad al frío, por ejemplo, ¿no? También va a manifestar una baja estatura, o sea, menos de unos 50 metros o 5 pies. Si el inicio se produce durante un periodo de crecimiento, o sea, crecimiento y desarrollo sexual lento, sobre todo en niños, ¿no? Una cesación de los periodos menstruales, por ejemplo, ¿no? Problemas de visión, de debilidad, de pérdida de peso, hinchazón facial, pérdida del cabello, por ejemplo, ronquera o cambio de voz, rigidez articular y aumento de peso, que es involuntario también, ¿no? Ok, vamos a ver otro trastorno del cerebro, es el hipotálamo, un problema en el hipotálamo con patologías hipotalámicas. Miren, existe gran cantidad de patologías, tanto del hipotálamo y del sistema nervioso, todo central como sistémica, que pueden afectar estructural y también al funcionamiento al hipotálamo. De acuerdo. Otro trastorno es la hipófisis con síndrome de Sheehan. Hipófisis con síndrome de Sheehan. Shehan. Ok. ¿Esto de qué se trata? Mire, esto es un infarto de la glándula hipofisaria secundario a una hemorragia postparto. Esto se le ocurre básicamente a las mujeres, por supuesto. Se van a presentar síntomas como ausencia del sudor, un metabolismo basal, bajo, eso quiere decir un cansancio, sensibilidad al frío, estreñimiento, mixederma, adrenocorticotrófica, o sea, adrenocorticotrófica, ¿de acuerdo? Una anorexia y pérdida de peso, también astenia, tensión arterial baja, una hipoglucemia, una pérdida del vello sexual, por ejemplo, cambios de personalidad y signos de deterioro mental, falta de secreción sebácea, por ejemplo, también una pérdida del tono de los capilares de la piel, o sea, la palidez, por ejemplo. Una disminución también se le va a presentar una disminución de la libido, por ejemplo. Se produce entonces, por ejemplo, un hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Encontrándose en niveles bajos de la hormona estimulante del tiroides, una estimulante hormona adenocorticotrópica y la estimulante de las hormonas sexuales. También la isquemia de la glándula hipofisaria se produce por el sangrado excesivo que experimenta una mujer durante el parto, por ejemplo, e incluso durante el tercer trimestre. Pues lo que lleva a la hipovoleima de la zona celular y periceliar. Es decir, la glándula deja de recibir suficiente sangre. Eso les puede explicar el médico, por supuesto, ¿no? Durante el embarazo, la pituitaria sufre un aumento de tamaño fisiológico por hiperplasia del lactotropo, lo que ocasiona definitivamente una hiperestrogenemia, ¿okay? Hiperestrogenemia, y por lo tanto, o sea, más vascularizada. Mire, el riesgo aumenta con embarazos múltiples, no sé, gemelos, trillizos, etcétera, o también por anomalías de la placenta. De acuerdo. Vámonos a otro trastorno que se llama infecciones meningias o encefalitis. Mire, la infección de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, se llama meningitis. Y la inflamación del cerebro solo se llama encefalitis. ¿De acuerdo? La mielitis es una infección de la médula espinal. O sea, cuando el cerebro y la médula espinal se inflaman, ¿de acuerdo? La enfermedad se llama encefalomielitis. Luego, la meningitis aséptica, un absceso o infecciones para meningeas, también, no sé, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Otras enfermedades, las diesmielizantes, por ejemplo,
También las polioneuropatías, por ejemplo, inflamatorias. También una metástasis, leptomeningeas, por ejemplo. También síndromes paraneoplásicos. Además, o sea, si se presentan tumores cerebrales para, no sé, para buscar marcadores específicos, ¿ok? Un fetoproteína. También un pseudotumor cerebral, ¿de acuerdo? También esto puede surgir por la hipertensión endocrinal benigna. Luego, una hidrocefalia oculta normotensa. Igualmente, también por un lupus eritomatoso sistémico, y no sé, una más es la encefalopatías metabólicas. Imagínense nada más, las infecciones meningias o encefalitis, pues de dónde proceden, ¿no? Bueno, miren, otro trastorno del aspecto mental es el obsesivo. El obsesivo compulsivo es un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de trastorno de ansiedad. ¿Ok? Las personas con TOC, así se llama, tienen pensamientos repetidos. Y estos pacientes, realmente, déjenme ver, estos pacientes, o sea, son angustiantes. O sea, se denominan obsesiones. Mira, esto quiere decir cuáles son sus síntomas. Un miedo a los gérmenes o al miedo, o sea, miedo a lastimarse, por ejemplo, ¿no? Entre las compulsiones se incluye, no sé, lavarse las manos, contar, revisar una y otra vez las cosas o limpiar, por ejemplo, ¿no? Estos ritos y pensamientos interfieren en sus vidas diarias. Los tratamientos incluyen, por ejemplo, terapia, medicamentos o una combinación de ambos. Un tipo de terapia llamada terapia de comportamiento es especialmente útil para tratar esta condición. Mire, hay otro trastorno mental, que es muy común, es por golpes, por los golpes que puedan dañar al cerebro, ¿de acuerdo? Mire, una lesión que hoy es, por ejemplo, considerada invisible, que es traumatismos en la cabeza de deportistas, por ejemplo, produce implementos en químicos que suponen están relacionados con las contusiones cerebrales, que es el glutamato y colina. Miren, en un estudio se establece que incluyeron jugadores, por ejemplo, de fútbol americano, de luchadores, boxeadores, o sea, que han tenido contusiones cerebrales. La ETC se manifiesta, por ejemplo, como ovillos color café oscuro en el cerebro, que están asociados con depresión, pérdida de la memoria y cambios dramáticos de humor. También puede producir ¿no? Enojos, ira, impulsividad y depresión. Igualmente seguido en confusión. También pérdida de memoria y demencia avanzada. O sea, algo anda mal dentro de los cerebros de un considerable número de atletas, sobre todo de alto nivel, en deportes de alto impacto. Eso tiene que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Los médicos, sobre todo cuando se presenta un caso así de algún deportista, ¿no? Otro trastorno es un deterioro cognitivo. Un deterioro cognitivo, miren, se refiere a algunos olvidos que pueden ser parte normal del envejecimiento. Tomarlo en cuenta esto, ¿no? Que esto puede ser, formar parte del envejecimiento. O sea, ¿qué es cuáles son los síntomas? El perder objetos frecuentemente. Olvidarse, por ejemplo, de ir no sé, a programas y citas, tener más problemas para encontrar las palabras adecuadas, no sé, en un momento dado, que cuando tratan con otras personas, ¿no? O sea, también, tiene que hacerse, por ejemplo, unas pruebas de pensamiento, de memoria del habla para determinar si alguien sufre de deterioro cognitivo leve. La verdad es que no hay un tratamiento efectivo, o sea, contra el deterioro cognitivo leve. De acuerdo. Otro trastorno es por abuso sexual. ¿Cuál es el tratamiento que se lleva básicamente por abuso sexual? Pues básicamente
disminuir la ansiedad, la depresión, las pesadillas o alteraciones sexuales. O sea, disminuir el rencor, por ejemplo, la ira y también, sobre todo, de deseos de venganza. Bueno, por ejemplo, hay otro problema mental que se llama un trastorno con dismórfico corporal. Dismórfico corporal. Miren, hay una preocupación importante y fuera de lo normal, o sea, por algún defecto percibido en las características físicas, o sea, la imagen corporal, ya sea real o imaginado. Mire, los síntomas es básicamente el tratamiento, bueno, los síntomas son muchos, pero mire, el tratamiento psiquiátrico de estos pacientes es bastante complicado, es difícil de tratar. Pero, no sé, con terapia o medicación, incluso los que inicialmente no aceptan que el problema está en su mente y no en su cuerpo, digo, sí se pueden recuperar. Mire, por ejemplo, hay un trastorno corporal dismórfico, también mental, que no hay una única, por ejemplo, una causa determinante en el desarrollo del trastorno dismórfico corporal. La investigación muestra un número variable de factores que pueden estar, no sé, involucrados y que pueden ocurrir en combinación. O sea, los diversos síntomas se van a observar cuidadosamente, sobre todo el médico se los va a cuestionar. Por ejemplo, hay otro problema, hay un que se llama autoinmune con síndrome de Miller-Fisher. O sea, el síndrome de Miller-Fisher, que es autoinmunidad. Ya les he comentado sobre los problemas autoinmunes. Miren, es la forma más frecuente entre las formas no clásicas, o sea, las variables que tiene, del síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo produce anticuerpos contra un componente de las neuronas del sistema nervioso periférico. O sea, la mielina, por ejemplo. Es consecuente, por ejemplo, a una infección bacteriana o viral que actúa como detonantes. Por ejemplo, la oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. La oftalmoplegia externa aguda, por ejemplo, es una parálisis de los ojos, por ejemplo. También se presenta en reflejos papilares disminuidos. Son los síntomas. Ataxia también, la pérdida de balance, y arreflexia, que tiene que ser, significa una ausencia de reflejos tendinosos profundos. Hay otras patologías relacionadas, por ejemplo, la varicela, las paperas, la rubiola, la infección por citomegalovirus, no sé, el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, también, hepatitis B, no sé, herpes simple, adenovirus, el hecho B virus, el coxsackie-virus y el VIH también, ¿no? Efectivamente. Otro también es, por ejemplo, la Mycoplasma pneumoniae. También puede afectar la difteria, la enteritis por Campylobacter, por ejemplo, una debilidad facial, orofaringia o de extremidades que ocasionalmente progresan, no sé, a una forma clásica de disfunción de esfínteres persistentes. Mire, lo que tiene que hacerse con ese trastorno del síndrome de Miller-Fisher es una vigilancia de todas las funciones vitales, sobre todo en problemas de respiración. O sea, se debe indicar intubación con la aplicación de inmunoglobulina endovenosa o a dosis altas o a 400 miligramos por kilo, sobre todo durante 5 días. O plasmaféresis a 40 con 50 miligramos. O sea, por kilo, por 4 veces por semana. Eso lo va a determinar el médico, ¿no? Una opción o las dos pueden funcionar, sobre todo con preferencia a la primera. Activarse también, eso también es muy importante, es activarse con una vida diaria normal.
Eso le va a ayudar. La recuperación en este trastorno es de entre 2 y 4 semanas de la aparición de los síntomas. ¿De acuerdo? Hay otro síndrome que se llama, bueno, que este es un síndrome de Asperger. Esto es muy, muy, muy notado. Ya mucha gente sabe del síndrome de Asperger, que es un problema mental. Miren, en condiciones mentales y conductuales que forma parte del espectro del trastornos autístico, esto quiere decir, por ejemplo, una dificultad para mantener la mirada fija a las personas. ¿De acuerdo? ¿Qué otros síntomas tiene el Asperger? Son dificultades para la interacción social, especialmente sobre todo con personas de su misma edad. También tiene alteraciones de los patrones de comunicación no verbal. También intereses restringidos a un único tema o a una muy reducida variedad de temas de permanencia variable. También una inflexibilidad conductual, por ejemplo, una atención especial a los detalles, o bien, o no sé, a la visión general de una situación percibida. También muestran un perfeccionamiento y metodismo excesivo. Son síntomas, ¿de acuerdo? También tienen obsesión con la imagen propia, o sea, una interpretación literal del lenguaje. Otra cosa, dificultad en la toma de decisiones personales o metodicidad casi obsesiva en la planificación. También una interpretación muy disminuida o nula de los sentimientos y emociones ajenos y también propios también. O sea, puede ser sensible al tacto o a los ruidos, sobre todo fuertes. Puede ser, no sé, torpe cuando camina o practica deporte también. A menudo, por ejemplo, tiene problemas comprendiendo las emociones de otras personas. Puede tener dificultades reconociendo expresiones faciales. En ocasiones no comprendes, por ejemplo, cuando alguien está bromeando o usa un lenguaje que no es preciso en su ámbito. A menudo, por ejemplo, hablan en voz alta, en voz muy baja o con una voz carente de emociones. O sea, es una voz monótona, por ejemplo, ¿no? A menudo, por ejemplo, no les gustan, por ejemplo, los cambios de colegio, trabajo o en su rutina diaria. O sea, pueden aprender a hablar muy pronto o muy tarde. Pueden aprender a leer muy pronto o muy tarde. Tienen problemas socializando, ¿no? O sea, no comprenden cómo piensan otras personas, los Asperger. Con frecuencia tienen una fuerte atracción hacia intereses concretos, o sea, como los juegos para el ordenador, por ejemplo, las estadísticas deportivas, los programas de la televisión, entre otras cosas, ¿no? O sea, lo que pasa con ellos es que tienen dificultad en entender o no les interesa el juego simbólico. Los Asperger se mueven en forma repetitiva. Les puede costar educarse, sea en casa o fuera de esta. Y sí pueden ser muy testarudos o insistentes. También pueden ser crédulos y también muy ingenuos también. Pueden presentar estereotipias motoras, o sea, una secuencia de movimientos estereotipados que no tienen sentido o propósito, o no sé, alguna meta específica, por ejemplo, no sé, sacudir las manos o balancearse. Bueno, ese es en términos generales lo que tiene el problema digamos, el síndrome de Asperger, que es muy común, no es generalizarlo, por supuesto, ¿no? Pero pues así es. Es como, por ejemplo, vamos hay otros síndrome rápido, el Brunner, sí me acuerdo, es una agresividad impulsiva y un leve retraso mental. Sí, ese síndrome de Brunner es muy, muy clásico, que es muy agresivo, impulsivo y un leve retraso mental. Bueno, hay otra cosa, las ausencias típicas. Ya les había comentado algo de las ausencias típicas, pero como mental se los voy a comentar. Las ausencias típicas son más comunes en personas, no sé, menores de 20 años. Generalmente entre niños entre 6 y 12 años. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los síntomas? Unas convulsiones
unas crisis epilépticas. O sea, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, por ejemplo, la epilepsia mayor, las fasciculaciones o espasmos musculares, la mioclonia, por ejemplo, o la pérdida súbita de la fuerza muscular, o sea, una crisis atónica. O sea, los episodios pueden ocurrir, puede llegar a ocurrir muchas veces al día. O sea, presentarse, por ejemplo, durante semanas o meses antes de que se noten. También pueden intervenir, porque este comportamiento va a interferir con el aprendizaje y el desempeño escolar. Tomarse, por ejemplo, erróneamente como falta de atención y otro mal comportamiento, eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, uno de alguna manera se parece al tratamiento de la epilepsia. Bueno, ok. Para no hacerlo más largo esto, ¿no? Hay un síndrome que se llama Wernicke-Korsakoff, que también es mental. Esa es una enfermedad neuropsiquiátrica cuyo rasgo característico es que provoca en el paciente una pérdida grave de la memoria episódica, ¿de acuerdo? O de las experiencias vividas. ¿Qué es qué produce este síndrome? Son personas que han abusado del alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, una amnesia aterógrada y amnesia retrógrada, pues así como variedad de problemas sensoriales y motores. También una confusión extrema, cambios de la personalidad y riesgo de muerte. ¿Por qué? Debido a problemas cardíacos, del hígado o de gastrointestinales, además de infecciones intercurrentes, ¿no? Miren, el alcoholismo puede llevar, no sé, al abandono y la mala alimentación, que junto con la inflamación de las paredes del tubo digestivo, o sea, causa la deficiencia en tiamina. Por otra parte, el alcohol provoca daños en el tejido cerebral. Miren, por ejemplo, suspendida la ingesta de alcohol, vamos a decirlo, para el tratamiento se recurre inicialmente a inyecciones de dosis mayores tiamina, ¿de acuerdo? Intravenosas o intramusculares. Van a ser necesarios suplementos solares, no sé, de otras vitaminas del grupo B y del ácido ascórbico, así como de magnesio. Es lo que les pueden recetar a ustedes. Potasio, zinc, fósforo, el fosfato dicálcico. O sea, esa también aconsejable. Lo que decía, bueno, aconsejarles es el uso de antiinflamatorios esteroides y no esteroides también. Ok. Miren, hay otro trastorno que se llama un trastorno corporal dismórfico. ¿De acuerdo? Se trata de un cuadro psicopatológico, o sea, una preocupación importante y también fuera de la normal. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles son los síntomas de esto? No sé, pensamientos obsesivos acerca de los defectos percibidos, comportamientos obsesivo-compulsivos relacionados con los defectos percibidos, o sea, síntomas de trastorno depresivo mayor, ideas y creencias delirantes relacionadas con los defectos percibidos. También se presenta el aislamiento social y familiar, un trastorno de ansiedad social, lo que se menciona como TAS, o fobia social también, una ansiedad interpersonal, retraimiento o aislamiento social, autoimpuesto sobre todo, ¿no? Una ideación suicidia, es muy importante. La ansiedad, por ejemplo, posibles ataques de pánico, una baja autoestima. Les recuerdo, es un trastorno corporal dismórfico, ¿de acuerdo? También tiene como síntomas, pues no, un pobre autoconcepto y autoimagen, una comparación obsesiva con los demás, sentimientos de temor y aversión, no sé, en ambientes sociales, pensando e imaginando que otros notan y se burlan de sus defectos percibidos.
También muestran sentimientos intensos de vergüenza y bochorno. También deben mostrar sentimientos de inferioridad e inadecuación. Igualmente, conductas de evitación. O sea, evitan salir de casa, relacionarse, o solo salen en momentos puntuales. Por ejemplo, no sé, por la noche. También tienen conductas de dependencia o seguridad. Dependen de la compañía de un compañero o amigo o familiar. Esto les disminuye la ansiedad. Por ejemplo, el absentismo laboral, la baja productividad, no sé, la pérdida de empleo, la incapacidad para trabajar o incapacidad para centrarse en él debido a la preocupación por su apariencia. Mire, otra cosa es, por ejemplo, la disminución del rendimiento académico en términos de escuelas. O sea, problemas para mantener las calificaciones habituales. También problemas, no sé, de asistencia a la universidad o a la escuela. Deben tomar muy en cuenta este tipo de actitudes. También problemas para iniciar, establecer y mantener relaciones significativas, tanto en las relaciones íntimas, también como de amistad. Otros problemas son, por ejemplo, matrimoniales o de pareja. Otra cosa, y ese es muy grave, es el abuso de alcohol o drogas. A menudo es un intento de automedicarse. También tienen comportamientos repetitivos, o sea, ritualizados, como por ejemplo la aplicación constante de maquillaje. Verificar periódicamente, por ejemplo, la apariencia en los espejos. O sea, conductas de chequeo a ver si me estoy bien. Es percibir, por ejemplo, este tipo de problemas. Trata de percibir que su imagen varía en algo cada vez que se observan en un espejo o superficie reflejante. O sea, es la distorsión de la imagen corporal, por supuesto. Son muy perfeccionistas. O sea, sometiéndose, por ejemplo, a cirugía estética y realizar conductas tales como, no sé, hidratación y ejercicio excesivo, con la objetividad de crear un cuerpo ideal, pero inalcanzable. Y reducir así pues, la ansiedad, esa ansiedad que está dentro de ellas o de ellas. Miren, otra cosa que los síntomas que tiene es la preocupación y la ansiedad experimentada por otras personas. O sea, es excesiva, ansioso, depresivos severos. Permanecen en aislamiento y exclusión social. Las principales obsesiones son, por ejemplo, con la piel, la cara, los genitales, arrugas, dientes, pecho, nalgas, cicatrices, asimetría facial, por ejemplo, el pelo, vello facial, labios, no sé, nariz, ojo, cabeza, muslos, piernas, abdomen, orejas, barbilla, todo lo que puedan imaginarse. O sea, son áreas corporales comunes, que es objeto de la obsesión. Mire, los hombres se preocupan generalmente de los genitales, por ejemplo, mientras que las mujeres suelen preocuparse más con su cara, con su pelo y pecho, por ejemplo. Es una inseguridad emocional. Tienen una alta sensibilidad, introversión, timidez, inhibición. O sea, este problema, este enfermo, tiene una necesidad imperiosa de recibir la aprobación de los demás. Especial sensibilidad, por ejemplo, al rechazo y la crítica. Son vulnerables. También una excesiva autoconciencia, obsesividad, una ansiedad, narcisismo, hipocondría, neurotismo, por ejemplo. Como les digo, son perfeccionistas. Una autoestima en su imagen, autoconcepto pobre, o sea, altamente dependiente de la evaluación de su apariencia física, ¿no? Tiene una dificultad para no sé, unas relaciones interpersonales, o sea, déficit en habilidades sociales y asertividad. También tienen rasgos de personalidad por evitación, ¿de acuerdo? O sea, personalidad dependiente. Una personalidad obsesivo-compulsiva. Posiblemente también van a encontrarse con rasgos de personalidad limítrofe, narcisista o histriónica, por ejemplo, ¿no? En la adolescencia o en la edad adulta temprana
se puede presentar el deterioro en la calidad de vida. Un trastorno depresivo mayor y la fobia social. O sea, pensar en una ideación suicida, por ejemplo. Los enfermos creen que son tan indescriptiblemente horribles, se sienten horribles, imagínense nada más. Aquí, la verdad, en este caso, para tratarlo sería una terapia cognitiva conductual, básicamente, una terapia cognitiva conductual. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ya les di bastante este tipo de trastorno. Hay otro trastorno que se llama una miastenia gravis, que es mental. O sea, esto afecta a los músculos, por ejemplo, y a la mente. Es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, por supuesto. Hay grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos, por ejemplo, los voluntarios. O sea, del cuerpo, de debilidad muscular, que aumenta durante los periodos de actividad y disminuye después de periodos de descanso. Mira, hay un cansancio agudo de este ser, de este enfermo. Hay una falta de fuerza muscular. La caída de uno o varios párpados, por ejemplo, la ptosis, la visión nublada o doble, la diplopia, o consecuencia de la debilidad de los músculos que controlan los movimientos oculares. Por ejemplo, también muestra una marcha inestable o irregular. No sé, debilidad de los brazos, las manos, los dedos, las piernas y el cuello también. También puede tener dificultad para subir escaleras. O sea, hay cambios en la expresión facial, dificultad para, no sé, para sonreír y gesticular. Van a tener dificultad para deglutir alimentos, sobre todo sólidos, ya sea por, no sé, por la falta de fuerza, básicamente, para masticar líquidos, como el agua, por ejemplo. En consecuencia a la falta de fuerza para tragar, por ejemplo, ¿no? También pueden tener, es otro problema, es la dificultad para respirar, imagínense nada más. Trastornos del habla, que se llama disartria. La voz sale como, no sé, gangosa, en consecuencia de la falta de fuerza en las cuerdas vocales, la lengua, etcétera, ¿no? Aquí lo que tiene que, pues lo que les van a recetar son fármacos anticolinestéricos, fármacos anticolinestéricos, ¿de acuerdo? Timectomía, fármacos inmunosupresores, corticoterapia, por ejemplo, la azatioprina, la ciclosporina. Bueno, el médico va a determinar cuál es lo que les va a recetar. Por ejemplo, hay otro síndrome que se llama Angelman, también mental, el síndrome de Angelman. Es una enfermedad neurogenética que se caracteriza por el retraso en el desarrollo, o sea, una capacidad lingüística reducida o nula, escasa receptividad comunicativa, escasa coordinación motriz, o sea, con problemas de equilibrio, básicamente, y movimiento. Otra forma que se les va a presentar es la ataxia, un estado, no sé, aparente de alegría permanente, con risas y sonrisas en todo momento. Esto viene digamos, el motor de esto es el retraso importante en el desarrollo del rol. O sea, es básicamente el antecedente. La capacidad, por ejemplo, lingüística reducida o nula, escasa receptividad comunicativa, basándose la poca que hay principalmente en gestos y señales, escasa coordinación motriz, con problemas de equilibrio y movimiento. Suele aparecer ataxia, por ejemplo, ¿no? Estado aparente y permanente de alegría, con risas y sonrisas, no sé, en todo momento. Siento fácilmente excitables. También la hipermotricidad, la falta de atención y algo que es muy frecuente es la discapacidad intelectual. El tamaño inferior del perímetro cefálico respecto al de los afectados, o sea que suele derivar
en microcefalia en torno a, no sé, a los 2 años de edad. Una crisis convulsiva es normalmente en torno a los 3 años de edad. Hay que hacer, por ejemplo, un electroencefalograma normal. O sea, que si cuando hagan un electroencefalograma y que le sale anormal. Mira, a pesar de que la enfermedad no tiene cura, porque no tiene cura esta enfermedad, algunos de sus síntomas pueden ser controlados. Ahí tiene que depender mucho del médico, que haga un análisis profundo para que los pueda controlar. Por ejemplo, hay otro problema, un síndrome que se llama de miembro fantasma. Sí se llega a producir, ¿no? ¿De qué se trata este síndrome de miembro fantasma? Es la percepción de sensaciones de que un miembro amputado todavía está conectado al cuerpo, ¿de acuerdo? Y está funcionando con el resto de este. Ustedes los síntomas van a ser un dolor, placer, sensación, no sé, de un artículo de ropa o joyería, por ejemplo. Sensación de que el miembro aún está unido y funcionando normalmente. Está imaginando que tiene todavía su miembro que le quitaron, ¿no? Mire, la mayoría de los casos de dolor fantasma después de una amputación son breves y poco frecuentes. Para los pacientes que padecen dolor persistente, el tratamiento puede ser desafiante. No es fácil, ¿eh? O sea, se puede consumir por eso, medicamentos para el dolor, básicamente, ¿no? Pero bueno, otro es, por ejemplo, un problema mental que es importantísimo, es la ansiedad, que muchos padecen ansiedad. Por eso yo escribí bastante este caso de la ansiedad, ¿no? Bueno, miren, ¿qué es la ansiedad? El alto grado de activación del sistema periféricos, taquicardia, taquipnea, midriasis, sensación de ahogo, por ejemplo, temblores de extremidades, sensación de pérdida de control o del conocimiento, la transpiración, náusea, rigidez muscular, debilidad muscular, insomnio, inquietud motora, dificultades para la comunicación, por ejemplo, pensamientos negativos y obsesivos. O sea, también pueden tener, por ejemplo, síntomas cardiovasculares, por ejemplo, taquicardia o pulso acelerado. También pueden presentar elevación de la tensión arterial, una sensación de tensión baja o desmaños. También arritmias, palpitaciones, dolor precordial en el pecho, opresión en el pecho, palidez o rubor. Todo esto está relacionado, por ejemplo, ¿a qué? Pues al miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. También a causa de fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, por ejemplo, el trastorno por, no sé, por estrés postraumático. Otra cosa es el trastorno de ansiedad generalizada. Digamos, el trastorno de la ansiedad social, por ejemplo. Una sensación difusa, por ejemplo, de angustia o miedo y deseo de huir, sin que nadie lo sufre para identificar pues, claramente el peligro de la causa de este sentimiento. También tiene síntomas respiratorios, sensación de ahogo o falta de aire, una disnea, una sensación de opresión o constricción en el tórax. También se presentan suspiros, por ejemplo, ritmo respiratorio acelerado y superficial, la hiperventilación. Síntomas gastrointestinales, náuseas, sensación de atalagamiento o dificultad para tragar. También se puede presentar vómitos también, diarreas, no sé, heces blandas, dolor abdominal, cólicos intestinales, sensación de ardor, de pesadez abdominal, borborismos, flatulencias o gases, ¿no? Aerofagia o atragaragia, por ejemplo, ¿no? También puede presentar una pérdida de peso por estreñimiento, síntomas genitourinarios, micciones frecuentes,
micción urgente, dolor al orinar, por ejemplo, amenorrea, menorragia también, disminución del deseo sexual o anorgasmia, o sea, pérdida de la libido, por ejemplo, ¿no? Otra cosa en los hombres, por ejemplo, la eyaculación precoz e impotencia, por ejemplo, ¿no? O disfunción eréctil en el hombre. También síntomas como neurovegetativos, sequedad de mucosas, sobre todo especialmente en boca y lagrimales. Una sudoración excesiva, especialmente en cara, axilas, manos y plantas de los pies. Sensación de desmayo inminente, no sé, rubor o palidez, vértigo, cefalias, dice nada más. Electismo piloso, por ejemplo, piel de gallina, ¿no? Síntomas neurológicos también, temblores, hormigueo, parestesias, por ejemplo, una hipersensibilidad a los ruidos, olores o luces intensas. Y nada más, enormes los síntomas. Mareos e inestabilidad, por ejemplo, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, ¿de acuerdo? Un sueño también interrumpido, sueño, no sé, insatisfactorio o no reparador. También una sensación de fatiga al despertar, no sé, pesadillas, terrores nocturnos, síntomas somáticos musculares, cefalias tensionales, especialmente en la nuca, sobre todo. Las contracturas musculares, espasmos musculares y calambres. Otra cosa puede suceder es una rigidez muscular, un dolor muscular, tics, no sé, rechinar los pies, los dientes, por ejemplo, también, una voz vacilante, pues otra cosa, bueno, síntomas somáticos sensoriales, por ejemplo, zumbidos de oídos, una visión borrosa, no sé, oleadas de frío o calor, sensación de debilidad, una pinchazón, picazón, hormigueos, por ejemplo, ¿no? Otros síntomas psicofísicos, por ejemplo, fatiga y agotamiento, fatigabilidad, astenia, por ejemplo, la sensación de tensión e inquietud, sobre todo el llanto fácil, por ejemplo, imposibilidad de relajarse, son muy impacientes, por ejemplo, también. Un rostro preocupado, no sé, suspiros, respiración rápida, palidez facial, declusión de saliva, eructos, o tics también. Otra cosa que se puede presentar es la tartamudez, síntomas mentales, por ejemplo, cognitivos o subjetivos, o sea, la ansiedad o angustia. Si es persistente, da rural alteraciones de las funciones mentales superiores. Tómelo muy en cuenta. Digo, además de generar pensamientos, ideas o imágenes negativas, hay que evitarlo. Los temores o miedos que pueden llegar a ser muy intensos, inclusive llegando al terror o al pánico, inclusive. Un temor anticipatorio, o sea, la ansiedad anticipatoria, se espera que suceda lo peor. ¿Por qué? Por la sensación de inseguridad, irritabilidad, aprensión, preocupación. Estos sentimientos de minusvalía o inferioridad o incapacidad de afrontar diferentes situaciones les afecta muchísimo. El sentirse, por ejemplo, amenazado o amenazado, ¿no? Como anticipando eventuales peligros. Uno que les problema, por ejemplo, la indecisión, la apatía, pérdida de interés, el humor variable a lo largo del día. Además, pérdida de la objetividad y de la incapacidad para pensar con lucidez y además de todo, un humor depresivo. Pues, es que sigo, son muchísimas cosas. Para que ustedes puedan determinar el problema de la, pues, pues, un problema grave médico grave, que es la ansiedad. La ansiedad. Tomarla muy en cuenta. Les deseo mucho, les agradezco mucho que ella me esperando aquí. Ya no salí mi foto por los problemas técnicos de la grabación, pero no importa. Pero ya, yo no sabía cómo quitarlo también, porque pues, me tengo que vestir de manera apropiada para ustedes. De todas maneras, les agradezco mucho que estén interesados en esto, para que tengan un conocimiento en términos generales
de un posible trastorno de ustedes, ¿de acuerdo? Y para los doctores, pues que refresquen de alguna manera sus conceptos, sus conocimientos. Y para los estudiantes de medicina, les va a ser útil, porque les estoy sintetizando cada uno de los trastornos para que tengan una idea de cada trastorno. Ya después van a profundizar médicamente para eso, pero de todas maneras que tengan una idea, que sea también pedagógico para ustedes. Que estén muy bien, les deseo lo mejor en la vida, ¿eh?